Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y anteriormente, amados hermanos, habíamos mencionado y dicho algunas cosas, pero hay cosas que no están apuntadas en tus notas. Por ejemplo, una de ellas es el título que le dan los teólogos o los estudiosos al libro de Génesis. El título que le dan es el libro de los orígenes o el libro de los comienzos. Es más, en algunas Biblias tú vas a ver este título, Biblias de estudio, y le van a dar el libro de los comienzos, y otros, probablemente diccionarios, puedan darle el libro de los orígenes. Pero eso es muy importante porque eso nos deja saber qué es lo que va a profundizar este libro. Amén. El libro de Génesis se enfoca en lo que son orígenes o comienzos de las cosas. Vamos a ver bastante de ello. Pero también, amados hermanos, mencionamos en la clase anterior al autor. Dijimos que era Moisés. Mencionamos las razones por las cuales creemos que el autor es Moisés. Y también mencionamos de que su nombre significa sacado del agua. Así que si no viste la clase anterior, regresa y mírala, que es de bastante beneficio para esta serie. También, amados hermanos, el contenido. El contenido de este libro de Génesis. Mira, en el libro de Génesis vamos a encontrar el origen del universo, el origen del hombre, el origen del matrimonio, del pecado, de los sacrificios, las naciones, la nación hebrea, los patriarcas y los pactos y muchos más temas que vamos a encontrar ahí en esos 50 capítulos del libro de Génesis. Que si nunca has leído el libro de Génesis, amado hermano, yo te invito a que lo hagas. Es de bastante ayuda para conocer mucho más acerca del resto de la Biblia. Las cosas que comienzan aquí en Génesis, amado hermano, usualmente terminan ahí en el Apocalipsis. Por eso Apocalipsis se llama, o le dan el título del libro de los finales. Pero Génesis le dan el título de el libro de los comienzos o de los orígenes. Entonces vamos a encontrar bastante información aquí. Amén. Y alguna de esta información la vamos a estar viendo en la clase. Primeramente Dios, en esta y en la próxima clase. Solamente estoy pensando tomar 2 semanas, o sea, dos clases para este libro de Génesis. Vamos a ver cómo sale esas clases. Amén. Bueno, vayamos entonces a lo próximo. La línea de tiempo. Habíamos mencionado, amado hermano, de que Génesis cubre cerca de 2400 años de historia y que cubre desde Adán hasta José. Amén. 2400 años de historia. Y también mencionamos la fecha. En la clase anterior mencionamos que fue escrito durante el Éxodo. Amén. Durante el Éxodo, el periodo del Éxodo, fue escrito el libro de Génesis. Y, amados hermanos, más o menos en el año 1440 antes de Cristo. Así que entremos un poquito más profundo al libro de Génesis. Quiero dejarte saber, anteriormente hicimos una clase, un curso entero de lo que es el libro de los orígenes, donde vamos a tocar, donde se tocó mucho más, amado hermano, de lo que vamos a ver aquí en esta serie, ya que esta serie es un panorama, solamente es resumido lo que el material que vamos a ver de cada uno de estos libros. Así que si quieres aprender más de ello, te invito a que mires esta otra serie titulada Orígenes. Amén. Bueno, uno de los puntos que vamos a ver aquí en el libro de Génesis es el origen de la tierra. Y comencemos ahí en lo que es Génesis capítulo 1, versículo 1. Vayamos rápidamente ahí donde vamos a encontrar esto primero que nos habla la palabra de Dios. Mira lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, miremos ese primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que aquí en este verso hermoso, amados hermanos, hay un montón
una cantidad grande de secretos acerca de la creación de Dios. Por ejemplo, nos dice, amados hermanos, el tiempo, en el principio. Nos dice el tiempo, pero también nos habla del espacio, los cielos, dónde se hicieron las cosas. Nos dice cuándo se hicieron las cosas, el tiempo, dónde se hicieron las cosas y qué se hizo en el tiempo y en el espacio. Entonces nos dice, en el principio, o sea, tiempo, creó Dios los cielos, o sea, espacio, y la tierra, materia. Pero también nos muestra, el primer versículo de la Biblia nos muestra quién fue el creador de todas las cosas. Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Ahora, fíjate, amado hermano, que me interesa Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Me gustaría que lo miráramos. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y mira cómo lo pone este verso, del cual proceden todas las cosas. Exactamente lo que está diciendo aquí. Y nosotros somos para Él, dice. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Entonces nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que aquí en 1 Corintios 8:6 nos dan un poquito más de claridad de cómo fueron las cosas creadas. Procedieron todas de Dios Padre, pero fueron hechas por medio de Jesucristo. Mira qué hermoso eso. Ahora, usan una palabra aquí, la palabra bara, que significa crear. Y amados hermanos, esta palabra bara es interesante porque esta palabra bara solo se usa en toda la Biblia cuando se refiere a Dios. Él es el único en toda la Biblia, amados hermanos. Especialmente como es en hebreo, en el Antiguo Testamento, Él es el único que tiene esta palabra junto a Él. O sea que en el momento que aparece esta palabra usualmente es Dios y se refiere a Dios. No se refiere a ningún humano, no se refiere al enemigo, no se refiere a ningún espíritu. Amados hermanos, la palabra bara es exclusivamente aplicada por Dios. Mira por favor lo que dice la Biblia de Plenitud. Dice: Dios es siempre el sujeto del verbo bara en su forma común. El crear, por lo tanto, es un atributo divino. Entonces, amados hermanos, esta palabra es muy, muy importante. Amén. Es una palabra que solamente aparece acompañada con Dios. Amén. Pero aparte de eso, nos vamos a dar cuenta que ahí aparece la palabra Dios, y es que esa palabra Dios, amados hermanos, es la palabra plural para Dios. Mira por favor, esa palabra es la palabra Elohim. Y si has tomado anteriormente clases con nosotros de doctrina básica, te recordarás que Elohim es el plural de la palabra El. El es singular, o Eloa es singular para Dios, y Elohim, amados hermanos, es la palabra plural. O sea que desde el primer verso de la Biblia ya existe la Trinidad. Ya nos habla la Biblia acerca de la Trinidad, porque están usando una palabra plural. Y amados hermanos, esta es una palabra que se escogió específicamente para mostrar esto. Desde el mero principio estuvo involucrada la Trinidad en la creación de Dios. Qué impresionante, ¿no? Qué hermoso. Ahora, nos dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces surge una pregunta. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿Será que Dios creó las cosas desordenadas?
No, amado hermano, Dios hace las cosas perfectas. Él no comete errores. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con la tierra? Bueno, si miramos otros versículos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos dice algunas otras cosas que nos van a dar esa luz que necesitamos. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y dice aquí, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, esa palabra que aparece ahí, vano, interesantemente es la misma palabra que aparece en Génesis 1:2. Isaías nos deja claro de que Dios no la creó en Tohu. Amén. Tohu es la palabra que están usando en ambos versículos. Ahí te lo puse. Amén. Y esa palabra, amados hermanos, significa desolado o vacío. O sea que si Isaías nos está dejando saber de que Dios no creó las cosas en vano o en tohu o en desorden o desolación, quiere decir que algo ocurrió aquí en Génesis 1:2, lo cual Génesis 1:1 no nos explica. Entonces, hay una respuesta a este desorden. Algo ocurrió en el versículo 2 que no está muy claro en el versículo 1 ni en el 2. Pero algo ocurrió porque ahora ya sabemos con otro verso de la Biblia que Dios creó las cosas no en vano, o sea, no tohu. Amén. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, miremos este otro punto. Génesis 1:1 nos habla de la tierra original, la que Dios creó perfecta. Pero Génesis 1:2 nos habla de una tierra desordenada. Y la cuenta que nosotros tenemos ahí en Génesis de la creación de las cosas es realmente, amados hermanos, la tierra restaurada. Algo ocurrió en este periodo del verso 1 al verso 2, el cual la Biblia no nos está dejando saber ahí en esos versos, pero lo vamos a buscar. Vamos a indagar en otros versículos. ¿Qué te parece si vamos entonces a Isaías capítulo 14, versículo 13, donde miramos aquí la declaración de Lucifer? Miremos entonces ahí y dice: pero tú dijiste en tu corazón. Esta es la declaración de Lucifer. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Amado hermano, si Lucifer está haciendo esta declaración la tiene que estar haciendo desde un lugar donde no está en el cielo y tampoco está en las nubes. La Biblia dice de que ahorita él es el príncipe de los aires, o sea, de la atmósfera. Pero aquí estaba más abajo que las nubes y que el cielo. ¿Por qué? Porque él está hablando que va a subir, o sea, que está más abajo de esos lugares. Y también pone el otro verso que dice: subiré sobre las alturas de las nubes. O sea, por eso puse esa nota ahí. Esta declaración la tiene que estar haciendo de un lugar donde no es el cielo y está abajo de las nubes. ¿Dónde es este lugar? Bueno, esa palabra nubes es la palabra ab, que significa nube, espesura, densidad, y es otra palabra totalmente diferente a la que usan ahí para cielo. O sea que realmente están hablando de dos diferentes lugares. Y esta es la declaración de Lucifer. Ahora, ¿dónde hizo esta declaración? Bueno, miremos unos versículos después de Isaías 14:13. Mira lo que dice Isaías 14:17. Que puso el mundo como un desierto. Siguen refiriéndose a Lucifer. Pero dice:
que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, amado hermano, en algún momento, antes del versículo 2 de Génesis, de capítulo 1 de Génesis, verso 2, antes, Lucifer estuvo aquí en la tierra. Y Lucifer hizo esto que aparece ahí en el versículo 17 y también hizo su declaración que acabamos de ver hace un ratito. Desde aquí de la tierra hizo esa declaración y causó este caos. ¿Qué estaba haciendo aquí? Dios sabrá. Pero sí, algunos dicen, amados hermanos, que Lucifer estaba encargado de algo aquí en la tierra. Y desde aquí hizo estas declaraciones y también puso el mundo como un desierto. Entonces, amado hermano, porque mira, en la profecía bíblica no encontramos otro punto donde Lucifer va a tener la oportunidad de destruir la tierra y de desolarla. Eso no va a ocurrir nuevamente. Profecía bíblica habla de otras cosas, pero menos de eso. O sea que esto que ocurrió aquí, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, todo esto, amados hermanos, ya ocurrió en algún momento de la historia. Entonces, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, de que ahora tenemos un poquito más de luz en qué pasó en ese versículo 2, que nuevamente lo leemos. Dice, versículo 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Démonos cuenta, qué interesante, ¿no? Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Interesante. Bueno, sigamos, no quiero profundizar más ahí porque son temas bien difíciles, pero miremos otro de los orígenes. Estos son los orígenes de la tierra. Estamos viendo y descubriendo algunas otras cosas. Pero ahora, amados hermanos, vamos a ver un poco acerca del origen del hombre. Una de las cosas que a veces nos preguntamos, y yo creo de que algunos de ustedes se han hecho esta pregunta también, es ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Porque, amado hermano, es importante, y fíjate que yo te quiero mencionar, estuve viendo un documental hace unos días acerca de cómo hubiera sido la humanidad si dos hermanos se hubieran casado y hubieran tenido hijos. Y hablaba, amados hermanos, este documental de las sinnúmero de enfermedades que hubieran ocurrido. Hablaba también de lo limitado que hubieran sido las edades de los seres humanos. Hablaba de unas cosas, amados hermanos, que yo no me había puesto a pensar, pero me hizo mucho sentido lo que la Biblia muestra. Y aquí es donde tenemos que ver de dónde sacó Caín su esposa. Bueno, miremos entonces en el origen del hombre. Nos vamos a dar cuenta ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, que la Biblia habla de un hombre creado. Y este hombre creado, dice la palabra de Dios, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero también habla la Biblia de un hombre formado en Génesis 2:7, donde dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Démonos cuenta que en 1:27, Génesis 1:27, Dios crea al hombre, y los hizo varón y hembra. Los creó, dice la palabra. Pero aquí en Génesis 2:7, al hombre formado, solo formó al hombre. Y después, usted sabe la historia, pone a Adán en un sueño y, amados hermanos, le quita una costilla y de esa costilla hace a Eva. Entonces, es muy diferente las historias. Y es que la Biblia claramente nos dice ahí que uno es creado y usan hasta dos diferentes palabras hebreos, y recuérdate, esta palabra ya la hemos visto. Esta palabra la vimos al principio, bara. Y amados hermanos, la otra es yatzar. Amén.
Ambas palabras son diferentes. Ahora, quiero ir un poquito más profundo y vamos a ver, amados hermanos, ese hombre formado tenía algunas cosas que el día de hoy las hemos perdido. Génesis 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, démonos cuenta que le dio un trabajo, ¿verdad? Le tuvo que poner Dios ese trabajo de ponerle nombre a todas las bestias del campo y de los cielos y de toda la tierra y las aguas. Pero entonces, amados hermanos, nos indica de que Adán tenía algunas habilidades especiales que el día de hoy se han perdido a causa del pecado y de la existencia del pecado por 6,000 años aquí en la tierra. Estas habilidades especiales se han perdido. Una de las habilidades que yo pienso y creo que se tenía antes, amados hermanos, era la habilidad de hablar con los animales. ¿Por qué creo eso? Bueno, una, porque tuvo que comunicarse con los animales Adán, ¿verdad? Para ponerles el nombre, para grabar sus nombres. Pero también, amado hermano, usted recordará que a Noé se le dio. Noé, estamos hablando de más de 2,000 años después de Adán. A Noé se le dio la tarea de meter a los animales al arca. Para eso tenía que tener una habilidad especial de comunicarse con los animales. Entonces yo creo que esta habilidad de comunicarse es una de tantas que pudieron haber tenido. Esta habilidad de comunicarse con los animales, amados hermanos, se perdió con el tiempo. Interesante, ¿no? Pero también, amados hermanos, sabemos de que Dios hace las cosas perfectas. O sea, este Adán era perfecto y existía en un lugar donde no había tiempo. O sea, no envejecía. Pero aparte de eso, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31, que los primeros seres humanos aquí en la tierra eran vegetarianos. Es más, no es, amados hermanos, hasta lo que es después de que sale Noé del arca, que se les permite comer animales. Interesante, ¿no? Bueno, vayamos también, amados hermanos, déjenme ver, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo era el hombre. Una de las cosas que tenemos que ver es de que no toda la información nos la va a dar Génesis. Tenemos que ir a algunos otros versículos muy importantes de la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmos capítulo 8. Salmos 8 nos deja claro cómo era el hombre cuando Dios lo creó. Salmos 8:5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí hay algo interesante, porque en nuestro español desafortunadamente se pierde la riqueza de lo que está diciendo estos versículos. Por ejemplo, esta palabra coronaste, amado hermano, es la palabra atar en hebreo, que significa encerrar en círculo o circular. O sea que lo que está diciendo este verso es muy diferente a lo que dice en español. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo encerraste en un círculo. ¿Con qué? Mira por favor las próximas palabras. Con kabod. Kabod es una palabra hebrea que significa esplendor. Y el esplendor es el máximo grado de perfección. Eso es lo que significa esplendor. Máximo grado de perfección. O sea, Dios encerró a Adán en una gloria. ¿Qué tipo de gloria? Kabod. Un grado máximo de perfección. Este versículo nos deja saber claro, amados hermanos, cómo era el hombre que Dios creó. Pero también nos dice, amados hermanos, que le puso Hadar. Y Hadar en hebreo
es la palabra resplandor. Una es esplendor y el otro resplandor. Y el resplandor, la definición de esa palabra, la definición de la palabra resplandor es luz o brillo intenso que emite un cuerpo luminoso. O sea que cuando Dios creó a Adán, amados hermanos, lo encerró en un círculo de esplendor y resplandor. Esas son las dos palabras que usa ahí Salmos, capítulo 8, versículo 5. Eso nos deja saber y nos deja claro, amados hermanos, que lo que Dios hizo con Adán fue algo glorioso, fue algo impresionante. Amados hermanos, Adán tenía todo en ese Edén. No se sabe cuánto tiempo Adán vivió en el Edén. Lo que sí sabemos es de que en el momento que él come del fruto del árbol que Dios le prohibió comer, que abro un paréntesis, démonos cuenta que Dios solo le prohíbe el comer de un solo árbol en todo el huerto. En el momento que él come de ese árbol, se le cae este círculo, que él estaba rodeado de esta gloria y de esta honra, como lo dice en nuestro español, pero realmente era un esplendor y un resplandor. Él estaba rodeado de esto y se cae eso, amados hermanos, y queda él con algo que no fue creado. En ese momento se le da a Adán lo que nosotros le llamamos conciencia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque recordémonos, amados hermanos, de que él comió del árbol, del fruto del árbol, del bien y del mal. De la ciencia del bien y del mal, dicen algunas versiones. Entonces, quiere decir que él no tenía eso cuando Dios lo creó. Hasta el momento que él come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, recibe conciencia. Y desde ese momento conoce el bien y el mal, que es lo que realmente es una conciencia. Saber entre el bien y el mal. Por eso es de que la conciencia puede ser manipulada, ¿verdad? Pero ese ya sería otro tema. Bueno, ahora vayamos entonces, amados hermanos, a lo que es otro punto importante de esta enseñanza. Aquí en Génesis miramos varios de los pactos de Dios iniciar. Amén. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, amados hermanos, y te los voy a decir algunos, una lista ya grande, pero por ejemplo aquí en Génesis tenemos lo que es el pacto adánico. Amén. Tenemos también, amados hermanos, el pacto noémico. También tenemos el pacto abrahámico. Aquí en Génesis. O sea que en Génesis tenemos varios pactos que es de mucha importancia que estudiemos. Es por eso que vamos a ver un poquito esto de los pactos. Y fíjate, amado hermano, que hay varias cosas que tenemos que saber acerca de esto. Una es que aquí en Génesis capítulo 8, versículo 20, mira lo que dice. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, recordémonos, amados hermanos, que aquí está describiendo Dios al hombre caído. Dios hizo a un Adán perfecto. Pero el hombre que está describiendo en estos versículos es al hombre caído. Pero fíjate que Dios está a punto de abrir y hacer un pacto con Noé. Y mira lo que tengo yo aquí. Dios, amados hermanos, es un Dios de pactos. Jeremías 31:31 nos lo muestra. Pero también Dios es un Dios que guarda sus pactos. Deuteronomio 7:9 lo dice. Y también Dios es alguien que revela sus pactos. Él no solamente hace los pactos, no solamente los guarda,
sino que lo revela y nos ayuda, amados hermanos, a cumplir sus pactos. Dios es también alguien que hace posible sus pactos. Efesios 2:12 al 13. Todos con versículos bíblicos. Ahora, la Biblia está llena de diferentes pactos. Espero que estés llenando tus notas, donde vas a encontrar estos puntos que necesitas llenar. Por ejemplo, los primeros que aparecen ahí en Génesis: el pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noémico, abrahámico y mosaico es en Éxodo. Palestino es en Deuteronomio. Davídico en Salmos. Nuevo pacto en el Nuevo Testamento y pacto eterno en el Nuevo Testamento. Entonces, démonos cuenta que la Biblia habla de 9 distintos pactos. 2 de ellos, ¿por qué los he puesto en anaranjado? Los he puesto en anaranjado porque algunas escuelas no enseñan 9 pactos, sino que enseñan 7. Por eso puse esos 7 ahí en azul, y los 2 otros, que serían los que usualmente quitan algunas escuelas, el edénico y el palestino. Pero bueno, ahí te los puse. 9 pactos, amados hermanos, que enseña la palabra de Dios. Pero ya te diste cuenta que 4 de ellos están en el Génesis. Imagínate. Por eso es importantísimo el Génesis. 4 de estos pactos están en el Génesis. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos requisitos entonces de los pactos. Y todos los pactos, amados hermanos, tenían lo mismo. Dios hacía el mismo patrón con cada uno de los pactos. Mira Primera de Reyes capítulo 8 versículo 23 conmigo. Dice: y dijo: oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Amados hermanos, los pactos de Dios tenían siempre las palabras del pacto, tenían la sangre del pacto y tenían el sello del pacto. Es más, sin el sello del pacto no había pacto. ¿Cómo se sabe de que tú tienes pacto con Dios ahorita? Bueno, Dios ha puesto un sello en tu vida que indica que tienes pacto con Dios. Amado hermano, cuando la gente no sabe esto de los pactos, tiende a irse a cosas que no debe de estar haciendo. Y es por eso la importancia, y por eso quise meter esto de los pactos aquí en este estudio de Génesis. ¿Por qué, amado hermano? Porque es tan importante conocer cómo funcionan los pactos de Dios. Tú y yo tenemos un pacto con Dios hoy. Pero ¿qué garantía tenemos de que tenemos un pacto con Dios? Eso lo vamos a ver. Y vamos a ver algunos otros detallitos. Sigamos con la clase entonces. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que cada uno de los pactos tenía las palabras del pacto, o sea, de qué se trataba, la sangre del pacto, amén, y el sello del pacto. El sello del pacto servía de recordatorio y hacía legítimo el pacto que Dios había hecho. Recordémonos que estas palabras del pacto, sangre del pacto y el sello del pacto constantemente aparecen en los pactos que Dios hizo con la humanidad. Miremos entonces, para entender un poquito más de esto, cada uno de los pactos tenía que tener las palabras, o sea, de qué se trataba el pacto. Y ahí, amados hermanos, vamos a encontrar lo que son las promesas, y en esas promesas eran bendiciones y maldiciones, y en el pacto noémico habían varias. Pero también habían, amados hermanos, maldiciones. Amén. Ahora, aparte de lo que son promesas, habían términos. O sea, el término servía como parámetro. Amén. Parámetro del pacto. O sea, en qué momento se rompía el pacto. En qué momento estabas cruzando la línea que Dios había puesto de ese pacto. Y en el pacto noémico aparecen varios puntos. Amén. Pero también
aparte de lo que es las promesas, los términos, había un juramento. Y este juramento aparece allí, amados hermanos, en Isaías 54:9, aparece el juramento del pacto noémico. Miremos por favor lo que dice Isaías 54:9, dice esto: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Entonces, ahí está el juramento grabado en el libro de Isaías, el juramento del pacto noémico. Y también, amados hermanos, había un libro que marcaba las palabras de ese pacto. Este libro, por supuesto, lo escribió Moisés después, que se considera el libro de Génesis, donde fue grabado acerca de este pacto noémico. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver la segunda parte del pacto? Recuérdate, la primera parte del pacto eran las palabras del pacto, de qué se trataba. Pero la segunda, siempre había un sacrificio, sangre. Esa era la segunda parte del pacto. Y miramos ahí en Génesis capítulo 8, versículo 20. Vayamos rápidamente ahí a Génesis 8:20. Y dice: entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Bueno, miremos, amados hermanos, que cuando había esta segunda parte, había también sacrificio, santuario y mediador. En este caso, Noé fue el mediador. Amén. El santuario fue el altar que Noé construyó. Esta es la primera mención de la palabra altar en la Biblia. Y el sacrificio, Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio para el holocausto. Y de esa manera se hace esta segunda parte. Pero la tercera también era muy importante, que son los sellos. Y no solamente te voy a decir lo que era el sello del pacto noémico, sino que te quiero dar algunos otros de mucha importancia. Y al no comprender nosotros esto de los sellos, amados hermanos, el día de hoy mucho cristiano está cayendo en diferentes doctrinas falsas, porque no se comprende lo que es los pactos. Es muy poco lo que las iglesias estudian y predican acerca de los pactos. Muy poco, amados hermanos. Yo te animo de que con este principio, que es muy poco lo que te estoy enseñando ahorita, pero que esto sea, amados hermanos, la base que tú puedas poner para hacer un estudio en tu iglesia acerca de los pactos. Miremos algunas cosas que son de mucha importancia. Los sellos. Nos vamos a dar cuenta que Dios claramente le dice a Noé el sello del pacto que está haciendo con él. Génesis capítulo 9, versículo 12. Todos los pactos tenían sellos. Hacían el pacto legítimo y servía como recordatorio. Capítulo 9, versículo 12. Dice así: también dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Es por eso que el día de hoy sigue saliendo el arco iris. ¿Y cuál era la señal? Dice ahí: pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Pero también, amados hermanos, el pacto abrahámico tenía su propio sello. Génesis capítulo 17, versículo 11. Es por eso que nosotros no nos circuncidamos el día de hoy. ¿Por qué, amados hermanos? No es necesario. ¿Por qué? Porque ese era el sello del pacto abrahámico. Amén. Miremos lo que dice 17:11. Dice ahí: serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Nuevamente la palabra señal del pacto. Pero también, y aquí es donde le digo que mucha gente, amados hermanos,
pasa a celebrar y hacer cosas que no debería de estar haciendo, todo por la falta de estudio en esto de los pactos. Mira por favor el pacto mosaico, traía un sello también y la Biblia es clara con esto del sello. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y 17. 31:13 dice así: habla pues tú a los hijos y diles, tú a los israelitas, perdón. Habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas las generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Démonos cuenta el versículo 17 lo que dice. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Esto, amados hermanos, del sábado, guardar el sábado, es una señal entre el pacto mosaico, entre Dios y los israelitas. No le pertenece a nosotros, los que no somos judíos. Es más, amados hermanos, usted puede ir a lo que es el capítulo 15 de Hechos, donde usted va a encontrar de que hay una carta ahí metida en el capítulo 15 y están las especificaciones de lo que deben de guardar los gentiles. ¿Y sabe qué? No pusieron el día sábado. ¿Por qué? Porque era parte del pacto mosaico. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ahora, los que han tomado clases con nosotros anteriormente, te quiero preguntar, escríbeme en los comentarios, ¿cuál es el sello del nuevo pacto? ¿Cómo sabes tú que tienes un pacto con Dios? Escríbeme por favor ahí cuál es el sello. ¿Cuál es el sello que la Biblia dice que nosotros en un nuevo pacto tenemos con Dios? Bueno, aquí está. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos habla acerca de ese sello. Mira lo que dice esta versión. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahora, esto no aparece solamente una vez, esto aparece varias veces en la Biblia. Efesios 4:30 también lo menciona. Pero también 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Ve conmigo a 2 de Corintios rápidamente, capítulo 1, versículo 22, mira lo que dice. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Los pactos tienen un sello. Esos sellos sirven de garantía, te dejan saber que tú tienes pacto con Dios. Es por eso que Dios le puso un sello, al pacto noémico, al pacto abrahámico, y cada uno de los 9 pactos tiene un sello. Pero nuestro pacto que tenemos ahora con Dios, el nuevo pacto, tiene un sello también, al Espíritu Santo. Amados hermanos, esta es la clase del día de hoy. Espero de que te haya beneficiado bastante, te haya bendecido. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora tu bendición para cada uno de los oyentes el día de hoy. Te pedimos de que tú nos bendigas y estés con nosotros. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos.